Bienvenidos a un nuevo episodio de El Hampa Bruta, el canal donde las leyendas criminales se encuentran con la historia. Hoy no vamos a glorificar a un monstruo, sino a desmantelar un mito. Nos adentraremos en el turbulento pasado de la Revolución Mexicana para desenterrar la verdad sobre Benjamín Argumedo, el León de la Laguna, un hombre que la historia pintó como un demonio sanguinario, pero cuyos crímenes más infames no fueron suyos. En este canal no inventamos. Nos basamos en hechos rigurosos y documentados, en archivos que han permanecido en la sombra. Lo que escucharán es una narración dramatizada, diseñada para acercar estas historias al público, pero siempre con el compromiso de la precisión. Esta es la historia de un hombre de contradicciones, un guerrero brutal que traicionó sus ideales, un líder carismático que se hundió en el bandolerismo y, finalmente, un chivo expiatorio de un crimen que no cometió. Prepárense para conocer al verdadero Benjamín Argumedo. Pero antes de seguir, cuéntanos en los comentarios, ¿habías escuchado la versión que vincula a Argumedo con la masacre de Torreón? ¿Desde qué país nos estás viendo? Y recuerda, si estas historias sobre el lado menos conocido de la revolución te hacen reflexionar, te invitamos a apoyar este proyecto. Suscríbete, activa la campanita, comparte y déjanos tu opinión. Tus acciones nos ayudan a seguir investigando con seriedad y si quieres apoyar un poco más, ya puedes unirte como miembro del canal. Y ahora sí, continuemos desenterrando la historia del León de la Laguna, el guerrero que se convirtió en mito. En el panteón de los monstruos y héroes que forjó la Revolución Mexicana, pocos nombres resuenan con un eco tan oscuro y contradictorio como el de Benjamín Argumedo. Le llamaban el León de la Laguna, un apodo que evoca nobleza y fiereza, pero la historia, o más bien el mito, lo ha pintado como un traidor sanguinario, un demonio responsable de una de las peores atrocidades del conflicto. Pero, ¿y si la mancha más infame de su biografía fuera una mentira? ¿Y si la historia necesitara un villano y lo hubiera fabricado usando su nombre? Hoy, en El Hampa Bruta, no vamos a contar la leyenda. Vamos a destrozarla con los hechos. Esta es la historia verificable de Benjamín Argumedo, el hombre, el guerrillero y el falso monstruo de la revolución. Nuestra historia comienza no en un campo de batalla, sino en el polvo de Coahuila. Las fuentes se disputan su cuna exacta, entre San Buenaventura o la Sierra del Gatuño, en marzo de 1874. Nació en un mundo humilde, hijo de un talabartero llamado Albino. Benjamín aprendió el oficio de su padre. Sus manos, que un día empuñarían un rifle con una furia legendaria, primero aprendieron a curtir el cuero y a domar la piel. Pero había algo más en él. No solo fue talabartero, también dominó el arte de la sastrería. Cuentan las crónicas que vestía con un gusto impecable, una vanidad que chocaba frontalmente con un carácter que todos describían igual: severo, temperamental, de pocas pulgas y mirada penetrante. Un hombre de silencios incómodos y explosiones violentas. Cuando la revolución estalló en 1910, ese sastre de mal genio vio su oportunidad. Harto de las injusticias del porfiriato, se unió a las fuerzas de Francisco Ignacio Madero. Y aquí, la historia no miente. Argumedo era un líder nato. Su transformación fue inmediata y brutal. En el campo de batalla, era un demonio táctico. Logró victorias clave en Matamoros y Viesca, y su audacia le ganó el respeto de sus hombres y el rango de teniente coronel bajo el mando de Emilio Madero. El león rugía por primera vez. Y es aquí, en el cenit de su éxito maderista, donde se teje la gran mentira, el episodio que lo marcaría para siempre como un monstruo xenófobo: la masacre de la comunidad china en Torreón en mayo de 1911. La leyenda negra, repetida en libros y documentales hasta el cansancio, lo coloca en el centro de la matanza. Se cuenta que sus hombres bebieron licor adulterado vendido por los chinos y que un Argumedo enfurecido ordenó el exterminio, una carnicería que dejó más de 300 muertos, una mancha imborrable de racismo y crueldad.
Pero aquí es donde la historia y el mito se quiebran, y los documentos fríos e implacables no mienten. Benjamín Argumedo no participó en esa masacre. Las fuentes más rigurosas y los archivos militares confirman una verdad incómoda para los narradores del mito. En mayo de 1911, cuando las tropas maderistas tomaron Torreón y perpetraron la matanza, Benjamín Argumedo era todavía un oficial del Ejército Federal Porfirista. Su trabajo era defender la ciudad contra los revolucionarios que cometieron el crimen. Estaba en el bando opuesto. La masacre fue obra de las turbas maderistas, y la historia, para proteger a sus nuevos héroes, necesitaba un chivo expiatorio. ¿Y quién mejor que aquel oficial de rostro severo y fama de violento? La mentira echó a andar y nunca se detuvo. Despojado de su crimen más infame, el historial de Argumedo no queda limpio. Sus pecados fueron otros, quizás más complejos, los de la ambición y la traición. Frustrado porque el gobierno de Madero no le dio el poder que creía merecer, su lealtad se quebró. En 1912 se unió a la rebelión reaccionaria de Pascual Orozco, levantándose en armas contra el mismo hombre al que había ayudado a llegar al poder, su primer gran giro. Y cuando Madero fue derrocado y asesinado en 1913, Argumedo no dudó. Se unió al régimen del usurpador, Victoriano Huerta, convirtiéndose en uno de sus generales más temidos. Ahora era un colorado, un traidor a la causa revolucionaria, y su principal enemigo sería el hombre que encarnaba la furia del norte, Francisco Villa. Villa lo despreciaba. Veía en Argumedo todo lo que él odiaba, un hombre sin ideología, un mercenario que luchaba por el mejor postor. Se enfrentaron en batallas sangrientas como en la segunda toma de Torreón y sobre todo en la épica batalla de Zacatecas en 1914. Allí, la división del norte de Villa aplastó al ejército huertista y Argumedo tuvo que huir, derrotado y humillado por su archienemigo. Con la caída de Huerta, el león de la laguna se convirtió en un lobo solitario. Desesperado, en 1915 intentó una alianza con Emiliano Zapata en el sur, pero la desconfianza era mutua. Zapata, al igual que Villa, no tardó en ver la naturaleza errática y peligrosa de Argumedo. Sin embargo, algunos historiadores argumentan que, al final de su vida, derrotado y fugitivo, Argumedo se convirtió en el último defensor de los ideales de la Convención de Aguascalientes. Esta etapa final de su vida también traería un giro inesperado. Se reconcilió con Francisco Villa, el mismo hombre que tanto lo despreciaba. A pesar de haber sido enemigos por tanto tiempo, llegaron a tener una relación de amistad, reconociendo el destino común de los vencidos. Rechazado por todos, se hundió en su propia oscuridad. Su lucha degeneró en bandolerismo. Fue en esta etapa final cuando su nombre se asoció a una campaña de terror y saqueos en los estados de Puebla y Morelos. Las crónicas hablan de una violencia indescriptible en la región de Tehuacán, con asaltos, abusos y asesinatos atribuidos a su banda. Ya no era un general, era el líder de una horda que vivía del pillaje. El león estaba herido, y sus zarpazos eran los de una bestia acorralada. El final llegó, como tenía que llegar. A finales de 1915, enfermo, probablemente de tuberculosis, y perseguido sin tregua por las fuerzas carrancistas del general Francisco Murguía, fue capturado en la Sierra de los Reyes en febrero de 1916. Su último acto de soberbia fue pedir un fusilamiento público, creyendo que su muerte inspiraría una última rebelión. Nadie se levantó. El 1 de marzo de 1916, en la penitenciaría de Durango, las balas pusieron fin a su historia. Su cuerpo fue enterrado discretamente, sin honores. Entonces, ¿quién fue Benjamín Argumedo? No fue el monstruo de la leyenda de Torreón, pero tampoco fue un héroe. Fue un hombre de su tiempo, brutal, ambicioso y contradictorio. Un líder carismático que se pudrió por dentro, consumido por sus propias traiciones. La cultura popular, a través del famoso corrido que inmortalizó Graciela Olmos, La Bandida,
prefirió la leyenda al hombre. Construyó un mártir valiente, omitiendo sus crímenes reales y, paradójicamente, culpándolo de uno que no cometió. La historia de El León de la Laguna nos enseña una lección sombría. A veces, la verdad es menos importante que tener un buen villano. Y en el sangriento teatro de la Revolución, Benjamín Argumedo fue el actor perfecto para un papel que nunca le correspondió. Benjamín Argumedo, conocido como El León de la Laguna, dejó un legado complejo que ha sido tanto celebrado como repudiado a lo largo de la historia. Su vida reflejó las contradicciones y las tensiones de la Revolución Mexicana, un conflicto marcado por la lucha por la justicia, la traición, las alianzas inestables y los intereses personales. Aunque algunos lo recuerdan como un valiente líder militar, la sombra de sus actos de violencia y su inestabilidad política no pueden ser ignoradas. Tras su fusilamiento el 1 de marzo de 1916, la historia oficial de México, construida por los vencedores, no hizo justicia a su figura. A pesar de que personajes como Emiliano Zapata y Pancho Villa fueron eventualmente incorporados a la narrativa heroica de la Revolución, Argumedo quedó al margen de esa historia oficial. Esto se debió en gran parte a su falta de una afiliación ideológica definida, su lucha junto a bandos considerados reaccionarios, como el huertismo, y su implicación en actos de violencia. Su lealtad fluctuante entre diferentes facciones pasó de ser militar porfirista a maderista, luego orozquista, huertista y finalmente un rebelde independiente contra Carranza, y su descenso al bandolerismo para sostener su lucha contribuyeron a que fuera percibido más como un villano que como un héroe por el régimen triunfante. Contrario a una creencia popular errónea, Argumedo no participó en la masacre de ciudadanos chinos en Torreón en mayo de 1911. De hecho, en ese momento histórico, él era un oficial del Ejército Federal que defendía la ciudad contra las tropas maderistas, que fueron las responsables de dicha matanza. Su nombre fue omitido de los libros de historia oficiales y su figura fue eclipsada por los grandes nombres de la Revolución Mexicana. No obstante, la cultura popular recuperó su historia, convirtiéndolo en un símbolo de resistencia y bravura. El corrido Las Mañanitas de Benjamín Argumedo, escrito por Graciela Olmos y popularizado mundialmente por la voz de Antonio Aguilar, es el claro ejemplo de cómo su figura fue inmortalizada. Estas canciones y leyendas son a menudo omisas con respecto a sus actos más oscuros, glorificando su audacia. La canción, que narra su captura y fusilamiento como un acto de valentía, omite su pasado de alianzas controvertidas. Estas contradicciones han sido objeto de análisis por parte de los historiadores, quienes han tratado de desentrañar la verdadera naturaleza de Argumedo, un hombre atrapado entre su valentía y sus crímenes, un personaje cuya complejidad fue reducida a una figura mítica en la cultura popular, pero que sigue siendo una figura controvertida en los relatos históricos de la Revolución Mexicana. En 2010, durante los festejos del bicentenario de la Independencia de México, una monumental escultura desfiló por la Ciudad de México y fue instalada temporalmente en el Zócalo, el Coloso. La estatua, que representaba al pueblo en armas, generó una enorme polémica cuando se reveló que su figura estaba inspirada en Benjamín Argumedo. Aunque algunos funcionarios del gobierno inicialmente negaron que representara a un personaje en particular, el escultor de la obra, Juan Ricardo Canfield, confirmó que había utilizado fotografías de Argumedo como modelo. La controversia fue mayúscula, pero la afirmación de que la estatua fue retirada al día siguiente, debido al escándalo, es imprecisa. El Coloso fue concebido como una instalación temporal para el desfile del 15 de septiembre y fue desmontado como estaba previsto una vez concluyeron los festejos. La polémica no provocó su retirada, sino que expuso la profunda división y confusión que aún genera la figura de El León de la Laguna en la memoria nacional. El contraste entre su figura como líder militar y su comportamiento despiadado sigue siendo motivo de debate.
En muchos sentidos, Argumedo encarnó la contradicción de su tiempo. Un hombre valiente que luchaba con determinación, pero que también era capaz de actos de gran crueldad. Su habilidad para ganarse la lealtad de sus hombres y su capacidad táctica en el campo de batalla fueron indiscutibles, pero su conocida brutalidad lo convirtieron en un personaje difícil de enjuiciar. A pesar de sus crímenes, Argumedo sigue siendo un personaje fascinante cuyo legado no puede ser olvidado. Su historia está llena de giros, desde su adhesión al maderismo, su posterior rebelión junto a Pascual Orozco y finalmente su alianza con el régimen de Victoriano Huerta. Sin embargo, es fundamental reiterar que la masacre de los chinos en Torreón no fue uno de sus actos. Como se mencionó anteriormente, él luchaba en el bando contrario a los perpetradores. Si bien este evento es clave en la historia de la revolución, no debe formar parte de la biografía de Argumedo como un crimen que él cometió. Hoy en día, el León de la Laguna es recordado como un personaje que simboliza las contradicciones y los claroscuros de la Revolución Mexicana. Un hombre que pudo luchar por ideales, pero también traicionó. Un líder militar que, al final, se hundió en la espiral de su propia violencia. La historia de Benjamín Argumedo es la de un hombre atrapado entre la heroicidad y la infamia, entre la admiración y el desprecio, y su figura sigue siendo un reflejo de los dilemas morales que marcaron a México en el siglo XX. Así, más de un siglo después de su fusilamiento, el León de la Laguna continúa siendo un personaje emblemático de una época tan heroica como brutal. Mientras que su nombre sigue siendo omitido en muchos estudios oficiales, la cultura popular lo ha mantenido vivo. Como todo personaje histórico complejo, su verdadero legado se encuentra en las sombras de la revolución, un legado que sigue siendo objeto de reflexión y debate. Y así, la historia de Benjamín Argumedo, el León de la Laguna, nos deja una reflexión sombría. A veces, la verdad es menos importante que la necesidad de un villano. Su figura, atrapada entre la heroicidad que forjaron los corridos y la infamia de sus crímenes reales, es un claro ejemplo de cómo la narrativa oficial puede manipular el pasado. Su vida, una espiral de ambición, traición y violencia, nos recuerda que el camino de la injusticia solo lleva al caos. A pesar de su valentía en el campo de batalla, su legado terminó en un fusilamiento sin honores, una muerte discreta para un hombre que vivió una vida escandalosa. Esta historia ha sido construida a partir de hechos documentados, reportes públicos y fuentes verificables. El lenguaje utilizado es narrativo y dramatizado para conectar con todos ustedes, nuestra familia de El Hampa Bruta, y debe entenderse como una interpretación basada en hechos, no como afirmaciones jurídicas absolutas. No se emiten acusaciones directas no sustentadas. Nuestras historias se deben entender como una reflexión crítica basada en hechos reales y documentados, no como una afirmación legal o judicial directa. Gracias por acompañarnos en este viaje por las sombras de la historia. No olviden suscribirse, dar like y compartir para que más gente conozca la verdad detrás de estas historias. Nos vemos en el próximo capítulo de El Hampa Bruta, donde desenterraremos otro relato más allá de la leyenda. Hasta entonces.